Para la semana próxima deberían ver el video de equipo técnico, ¿no es cierto? Sí. De la caja de herramientas, más allá de que la vienen siguiendo los que están haciendo HB, historias breves, todos deberían ver 3 videos que se llaman planificación, y que es planificación, administración de tiempos, planificación cronograma, planificación equipo técnico. ¿Sí? Digamos, son 3 videos que entre los 3 suman 1 hora 15 minutos, pónganle. ¿Sí? Son 2 videos de media hora y uno de 15. Y complementarlo con la lectura de Pardo, Gaby. Sí, con la lectura de Pardo vamos a llegar hasta el capítulo 5 de la lectura de Pardo. Sí, para que tengan como referencia y lo organicen conceptualmente, el capítulo 4 se llama asignación de recursos, o administración de recursos, o gestión de recursos, y el capítulo 5 se llama planificación. Más o menos, los videos que van a ver y los textos de Pardo se cruzan bastante. Así que sería importante que los 2 capítulos de Pardo son muy cortos, muy didácticos. Ya vieron cómo es Pardo. Si Pardo es didáctico en los capítulos 1, 2 y 3, en el 4 y el 5 es todavía más didáctico. Así que acompañado con esos 3 videitos, vamos a poder encarar el encuentro que viene, que va a ser justamente de planificación y de asignación de recursos, en el que vamos a dar principal importancia al equipo técnico. ¿Te resultó? Sí, alguien... Sí, ¿qué te resultó? ¿De Pardo te resultó complicado? No, Bustamante. Ah, están hablando de Bustamante, ok. Sí. Me parecía, yo digo. Igualmente, si vieron las clases de Gabriel y después leyeron el texto, ahí queda claro, porque de hecho en la clase hay un PowerPoint y Gabriel explica en una charla que hacemos los modelos de televisión y demás, como clarificando el texto. Es más o menos lo que estuvimos hablando en la clase pasada, discutiendo. Sí, es más o menos lo que estuvimos discutiendo en la clase pasada. Cuando se refiere, lo que Camila, digo, te hago la aclaración, lo que se refiere a monopolio natural, que es básicamente hacia, digamos, como concepto, creo que hay que dejarlo claro. Hay ciertas industrias o ciertas actividades más que industrias, que son consideradas monopolio natural en la economía. Un ejemplo, los ferrocarriles. Digamos, no se puede tener diversas compañías de ferrocarriles recorriendo el territorio por varias razones. Primero, porque no entran en competencia, con lo cual siempre la vía se forma un monopolio. Si no podés poner una vía al lado de la otra, sería socialmente ilógico como inversión. O sea, no entran en competencia. Y al no entrar en competencia y convertirse, por ende, en un monopolio, se entiende que los monopolios naturales deberían estar inevitablemente en manos de los estados. Lo que Pardo dice es que la actividad audiovisual, por las distintas razones que explica a lo largo del texto, no tienen sentido de entrar en competencia. Una de las cosas principales que comenta es que la inversión que se va realizando a lo largo del tiempo en los proyectos de comunicación audiovisual, en los que por culpa del modelo de explotación publicitaria encontramos que las mayores inversiones de los licenciatarios, o sea, de aquellos que el Estado les ha dado permiso para producir y explotar una señal, resulta que compiten en un mismo horario, cercenan la posibilidad de que el espectador pueda ver de manera simultánea ambas propuestas y dice, por lo tanto, deberían solaparse de manera complementaria para poder ser parte de una misma inversión y no estar compitiendo entre sí. Que el proceso de competencia
resulta entonces una pérdida social, o sea, una pérdida de inversión en términos sociales. Y por lo tanto propone de esa manera, más allá de que al mismo tiempo dice que es falsa la idea de que el sector privado invierte dinero propio, propone la restitución, o en realidad, como está en Europa, el mantenimiento de la comunicación en manos del sector público. Piensen que es un texto escrito en un momento en que en Europa los procesos neoliberales trataban de privatizar a la televisión pública y convertir a los sistemas de televisión en televisión como los norteamericanos, en televisión broadcast. Entonces él sale a la defensa de ese sistema que ya estaba presente en el mercado europeo. Bueno, eso en cuanto al tema monopolio. ¿Qué más? Camila, sí, el texto no es fácil. Yo sé que el texto de Bustamante no es fácil, lo obliga a la relectura. Hay que estar concentrado y en algunos casos tomar apunte de algunos conceptos que seguramente no les resultan familiares y tendrán que buscarlo para poder profundizar. En realidad toma sentido comprenderlo porque nosotros creemos que por vivir en un país que ha adoptado desde un inicio un modelo de televisión explotado por empresas privadas, o sea que el Estado ha decidido concesionar la explotación televisiva, esta es la única forma de ver la prestación de servicios de comunicación audiovisual. Y bueno, no es así. De cualquier manera, digo, habremos llegado al caso, debates sobre temas puntuales, si es necesario. La idea de hoy es trabajar desde el principio con lo que hayan elaborado en esta instancia en los trabajos prácticos. El otro día nos centramos en ver cómo habían avanzado los trabajos de televisión. Hoy vamos a hacer un poco más de foco en historias breves al principio y después vamos a rever, si es que pudieron procesar la información que les dimos la semana pasada, cómo eso alteró y adaptó los trabajos que se están planteando en televisión. Ahora me fijo el mensaje sobre Bustamante que apareció. En la segunda parte de la clase de hoy también vamos a trabajar ya por separado, cada uno con su comisión, alrededor de las investigaciones que vamos a plantear individualmente. No sé si hemos hablado a lo largo de estas clases con ustedes sobre la evaluación. No se planteó. Nunca lo hablamos, no lo planteamos. Bueno, les cuento. Por la modalidad pandémica, esta forma de trabajo virtualizado que tenemos, consideramos que la evaluación, en lugar de hacerla a través de un examen con preguntas y respuestas sobre los textos, casi aleatorios, y ya de por sí en general tenemos la perspectiva de que el examen tradicional no es muy satisfactorio para la evaluación. Y la pandemia nos da la opción de
de plantearnos algo que sea más verificable para nosotros y más útil como contenido para todos. El cuatrimestre pasado iniciamos una tarea de investigación donde cada uno de ustedes, bueno, cada uno de los alumnos del cuatrimestre pasado y ahora cada uno de ustedes, va a realizar un trabajo guiado por uno de sus docentes, por el docente que está a cargo de la comisión del grupo, pero de manera individual para avanzar en la investigación de algunos temas que consideramos valiosos. Son de carácter productivo, están cruzados con los temas de la materia y en general lo que creemos y queremos es que la elaboración que realicen de alguna manera muestre los conceptos que van adquiriendo desde la cuestión teórica de la producción. Por lo tanto, no solo creemos que van a realizar una experiencia rica en términos formativos, sino que en algunos casos, según la calidad de la investigación, los vamos a invitar, si quieren, obviamente, a profundizar en el tema y a publicar o generar, aunque sea un apunte para la cátedra, y ir generando esta cosa de producción colectiva del conocimiento, vamos a llamarlo así. Así que en la segunda parte de hoy nos vamos a separar en 6 equipos, o sea, en 6 comisiones, cada uno de ustedes con su respectivo docente, y vamos a orientar el trabajo individual. La idea de la evaluación incluye, la idea de la evaluación de la cursada, incluye como 3 partes. Una es la del trabajo que están realizando en grupo, otra esta que acabo de contar, el trabajo individual, y una última parte que cerca del final del cuatrimestre, en la última o si es posible en la penúltima clase, vamos a realizar un coloquio, o sea, cada uno de nosotros individualmente, con los respectivos alumnos del grupo, vamos a revisar los contenidos de clase, las bibliografías, una especie de oral, si quieren, pero que no tiene un sentido de calificación evaluatoria ultra puntual. No es un examen oral con una mesa, sino es una revisión relajada, de no más de media hora, digamos, sobre los contenidos de la materia que nos permitan verificar que efectivamente han participado de la elaboración del trabajo grupal, dialogar un poco sobre la investigación individual como para probablemente discutir algún concepto que quede abierto o no sé, ver una perspectiva original de lo que han generado, y después una charla sobre el contenido general de los textos y las clases. ¿Queda claro esto? En caso de, les aclaro porque el cuatrimestre pasado hemos reprobado a algún alumno, en caso de que el docente que ha seguido su cursada no tenga dudas respecto de lo aprendido, sí pasaremos una mesa examinadora oral, donde estaremos presentes Ceci y yo, y el docente a cargo del grupo, para revisar con más detalle la situación particular de cada uno de ustedes, ¿no? La idea es que aprendan y comprendan la materia, que atraviesen la experiencia tanto individual como grupal y que lo hagan bien. Ese es más o menos el proceso evaluatorio. Ese es más o menos el proceso evaluatorio. Agregaría una cosa, Gaby. Sí, claro. Que esa instancia de coloquio, revisión, para ver cuál es la profundización que tienen respecto del trabajo o el informe,
nada, que viene acompañado con el proceso durante el cuatrimestre. O sea que personas con las que no dialogamos durante todo el cuatrimestre y aparecen en la última instancia, recién tenemos un diálogo, un intercambio, y está flojo, bueno, eso influye. Por lo tanto, mantengan una comunicación fluida y constante, ya sea por el informe o por el trabajo práctico. Son 2 trabajos procesuales que tienen instancias de entrega, devolución, reentrega, devolución. Entonces significa que hay muchas instancias de diálogo. Traten de sostener el diálogo durante la cursada y no encontrarnos recién al final del cuatrimestre, y que en muchos casos, aunque les parezca mentira, conocernos recién en la última clase, porque nosotros acá no los vemos en el aula día a día. Así que hay que mantener activa esa comunicación. Y evolución, ¿no? No es solo por comunicarse, hola, profe, ¿cómo está? De acuerdo. Un buen consejo para todos. ¿Dudas? Veo que no. Ok. Pasamos a los trabajos de historias breves. Revisamos la situación que ha pasado desde que recibieron los guiones, que han elaborado, que han visto. Tal vez les podemos, primero, tal vez nos interesaría, o a mí me interesaría saber con esto de empezar a conocerlos, de los que están las cámaras prendidas. ¿Quiénes son? ¿Quién hace historias breves? Ahí veo, bien. Algunas manos, como para poder saber, si bien es mirarlos a todos, pero saber quiénes están, quiénes por lo menos leyeron el guión, ¿no? A ver, a esta altura, la última clase les dijimos con Julia, pero bueno, venimos laburando con las chicas, con Caro y con Wada, que les recomendábamos llegar, como esto es un trabajo autónomo con miras a la entrega del 6 de noviembre, les recomendábamos llegar, por lo menos hoy, a encarar hasta el punto de plan de rodaje y plan de producción. Podría preguntarles quién ha llegado hasta ahí, con qué problemas se han encontrado, pero apelando, vamos a empezar con una pregunta un poquito más amplia, apelando a que han leído el guión, que todos ya han leído el guión y que por lo menos han avanzado a la instancia de desglose y un trazado de una propuesta estética, que son como las primeras instancias del guión, me gustaría preguntarles cuáles consideran en sus lecturas y en sus desgloses, que son los puntos críticos del proyecto que tienen que afrontar. O sea, ¿cuáles creen que son los puntos críticos de este proyecto? Y cuando me refiero a puntos críticos, a ver, si ustedes tienen que elegir un proyecto, obviamente van a hacer esa evaluación, van a evaluar esos puntos críticos y luego van a elegir. Acá el proyecto les viene dado, por lo tanto tienen que trabajar con este guión. Lo leyeron, lo desglosaron, charlaron sobre ese guión, se trazaron una propuesta estética como si fuese una serie de objetivos del resultado final que imaginan. ¿Cuáles son los puntos críticos que encontraba en el guión? Y por ahora no voy a caracterizar más a lo que podría llegar a definir el punto crítico. ¿Qué es lo que más les llamó la atención? ¿Consideran que es trascendente en esta historia, en este proyecto? ¿Con qué se han encontrado? Voy con algo muy simple, pero el tema de la locación, nosotros no sé si todos tienen el mismo guión, pero nosotros con ruidos o ratas, no me acuerdo perdón. No, ruidos, ¿por qué le decís ratas? Porque es la plaga que tienen que combatir. Ok. Porque, no, digo, es una locación como bastante específica. Es complejo encontrar una locación así. Obviamente hablamos mucho y discutimos sobre qué tan viable sería falsear distintos espacios. Y
nada, o sea, sabemos que podría llegar a ser por ahí una sola locación, pero hay varios decorados. Ahí está el tema del patio del aire y luz interno en el cual se proyecta, que ya de por sí plantea una dificultad. Digo, desde ahí vemos que es complejo, por lo menos, de encontrar un espacio que cumpla con todas las necesidades. Bien. Entonces ahí se te abren como dos posibilidades. Una es la de una locación con todas esas características y la otra posibilidad es la de falsear en función de los decorados y ver cómo reconstruirlo desde la planificación. Desde Claro. la planificación de la puesta en escena, ¿no? Obviamente eso trae de por sí otras complejidades, como por ejemplo el tema de armado y desarmado, sabiendo los tiempos o sea, para armar un plan de rodaje eso es bastante más complejo y demás, y son temas que también estuvimos charlando. Si tenemos que de repente, no sé, por ejemplo, tenemos 4 o 3 habitaciones y tenemos que tener 6, no recuerdo ahora cuántas son exactos, pero ¿cuántas armamos? ¿Es viable conseguir por el presupuesto que tenemos una locación con 6 espacios distintos o tenemos que conseguir una que tiene 3 y armar en esos? Ese es mi compañero. Entonces, sí, Benja, dale. Sí. Otra cosa que estuvimos hablando con Martín y con mi grupo, el tema de la fecha estimada. ¿Eso lo dan ustedes? Por ejemplo, no sé, la idea es rodar en diciembre, noviembre, ¿es este año la fecha? Y si es así, los protocolos para filmar en Ciudad de Buenos Aires de COVID y eso, ¿lo hacemos dentro de esta normalidad que estamos ahora? ¿Lo pensamos o cómo? Porque también dicen que más de 10 personas no se pueden, o sea, plantearlo ahora sería un drama. Bueno, no está en la consigna, digamos, contemplar que este cortometraje va a ser rodado durante este aislamiento o por lo menos previo a que aparezca la vacuna y entremos a una nueva normalidad con vacuna, que aunque seguirá siendo nueva normalidad, Igual, sí. no lo estamos contemplando como una de las variables del proyecto, así que no haría falta que lo contemplen ustedes. Porque me había preocupado mucho. Perfecto. No, en cuestiones de las fechas, lo que se me ocurre, o también lo que me parece interesante, es si eso también es un punto crítico o un criterio importante y trascendente a tener en cuenta para organizar la producción de este cortometraje, ¿no? Si tuviesen que poner, ustedes, Benjamín, como un anclaje, y ese anclaje va a estar dado tal vez por la fecha de rodaje, si tiene alguna demanda específica, ¿en qué pensaban? Fecha específica y no. No, temporada del año, digamos, es obvio. No te estoy pidiendo una fecha específica, ¿no? Temporada y marzo del año que viene como mínimo. Siempre. ¿Por qué definís marzo? ¿Definís marzo por el tiempo que necesitas para preproducir o definís marzo por cuestiones narrativas y estéticas? No sé si preproducir. Preproducir creo que para diciembre estaríamos, pero bueno, no, me parece como viable por todo este tema, decíamos marzo, pero no, de estética no tenemos drama, también sería ni mucho calor, ni frío tampoco. Sí, un tema que hablamos con respecto también a la temporada del año tiene que ver con la cantidad de horas de luz. Obviamente siempre es un tema. En nuestro caso, como son todos interiores, no era tan relevante, no nos pareció tan crítico. Pero bueno, obviamente, teniendo en cuenta que ahí todavía no tenemos armado el plan de rodaje, entonces hay cosas que con respecto a la cantidad de escenas que son de día y de noche no lo tenemos separado todavía, pero está bastante parejo a priori, entonces por ahí si tenemos demasiadas horas de luz, tener que estar cubriendo ventanas y demás, porque tenemos muchas horas de luz,
por ahí también puede ser complejo, entonces por eso hablábamos también de una fecha tipo marzo, que sabemos que siendo marzo tenemos mitad de horas de luz y mitad de horas de noche, entonces por ahí podría ser una buena alternativa, teniendo en cuenta de dónde partimos, ¿no? Que de repente se haga de noche más o menos temprano, entonces no tener que estar hasta cualquier hora filmando y demás. Según el desglose que hicieron, ¿tienen una idea de un porcentaje de noche y un porcentaje de día? Exterior, comunicación con el exterior. Creo que era casi 50 y 50. Ok. Eso. Sí, todavía no estuvimos definiendo cuestiones más de logística, estábamos como bastante metidos en las decisiones estéticas y la cuestión de las intenciones del director y demás, como para empezar a tener una coherencia entre las diferentes áreas. Nos pusimos un poco con eso y colgamos con la parte de plan de rodaje y demás. ¿Algún grupo hizo un página a página, por ejemplo? Como para ponerse de acuerdo en cuestiones estéticas y alinearse en las ideas que pueden llegar a tener y a partir de ahí empezar a dividirse de tareas específicas. ¿Leyeron en el texto de desglose de guión, saben lo que es el página a página? Ya lo hablamos la clase pasada, me parece. Ok. ¿Algún grupo hizo la experiencia de hacerlo por Zoom? Página a página no hicimos, sí estuvimos hablando sobre escenas en específicos, cómo las imaginábamos de cada área, pero después nos dividimos y nos faltó una reunión para poder poner en común y lograr esa coherencia que tendríamos que tener y también ir a ciertos detalles que nos falta, estamos un poco atrasados. Bien, sí, yo les recomiendo que a todos los grupos que hagan como esta reunión, aunque fuese por Zoom, que lo pueden hacer perfectamente, o por mí, que hagan esta reunión como para poner de acuerdo y además tomar decisiones, porque si no es como que se van a quedar como en propuestas y para ya a la altura a la que estamos y todo lo que tienen que hacer para más adelante ya tienen que haber definido algunas cosas que tienen que ver con la estética y con el diseño inicial. Entonces traten de tomar esas definiciones y hacer ese paso para empezar a pensar en el diseño de producción, porque si no se van a quedar en una cosa estética y la idea de la materia es que empiecen a avanzar sobre un diseño de producción, ¿sí? Aún así, igual otros grupos también se pueden sumar a estas mismas preguntas para ir complementando, pero con esas propuestas estéticas, ¿qué otros puntos emergieron como críticos o como importantes a tener en cuenta, definitorios? Yo tengo... Uy, perdón. Dale. Yo soy de otro grupo igual. Hay una parte... perfecto. Que Blanco proyecta a Amelita Vargas, lo anoté porque no me acuerdo, y si hay que conseguir los derechos o cómo hacemos para conseguir el video de esta mujer bailando. Porque yo no sabía que era famosa, la busqué en internet y es famosa. Sí, digamos, obviamente que todo material preexistente y que tenga algún tipo de propiedad de derechos de autor, va a haber que conseguir la autorización para poder incorporarlo en nuestra obra. Ahí ingresamos en lo que es una cadena de derechos, con lo cual para vos poder explotar comercialmente una obra que contiene a otra obra, así como una película contiene a un guión, o una película contiene una canción o música, también puede contener una foto, un cuadro, o, en este caso, un fragmento de película. Por lo tanto, eso va a reclamar acceder a esos derechos. Claro, ¿sí? Pero ahí no sacaría mucho presupuesto. No sabemos porque no hay, lo que tienen los derechos no es el caso de la música, no es el caso del guión, pero sí es el caso de otras obras como esta, de una película, un libro, un texto, no están tabulados.
Por lo tanto, es la inclusión de esa película, habrá que ver también el año, si está liberada, qué tipo de película es, pero una obra de este tipo, una foto, un cuadro, una escultura, una película, no está tabulado. Por lo tanto, eso puede ir desde 0 hasta $100.000, ¿sí? Es algo que va a depender de quién ostente los derechos de esa obra. ¿Sí? Okay. Entonces, puede ser que se te vaya todo el presupuesto y que no la puedas incorporar, o que no se te vaya nada y no afecte a tu presupuesto. ¿Sí? Okay. Tengo una pregunta que por ahí es muy tonta, pero si yo estaba mirando a Silvana y eras vos, Carmela. Perdón. Si yo necesito un video de esta mujer, no sé si por sesión, bueno, bailando, por ahí tengo un video que me cobran 10.000, otro que me cobran 5.000, otro 0. ¿Yo como puedo elegir dependiendo o es como su imagen que me van a cobrar lo mismo por no sé, porque es ella? No sé si se entiende. Sí, creo que se entiende. Siempre es la misma persona, siempre es la imagen de la misma persona. Sí, sí. El tema es que si esa imagen es de una película producida por Argentina Sonofilm, otra es una imagen de una película producida por no sé quién, El Gallo Producciones, otra es una imagen de ella en un video casero o en un fílmico casero, ¿sí? Entonces, depende quién tenga la propiedad de los derechos de esa obra, es de lo que va a depender el costo de ese contenido, no depende de la persona en sí, ¿sí? Porque ahí ya estamos hablando de una obra que contiene la imagen de la persona y que suponemos que si esa persona explota comercialmente ese contenido es porque tiene los derechos de imagen, en ese caso, de esa persona. Por lo tanto, no va a depender tanto del fragmento, sino de a quién pertenece ese fragmento. Y ahí podemos asumir que, siendo historias breves, va a haber como una onda especial. Todo es negociación, como te digo, esto no está tabulado, entonces depende muchísimo de la negociación y del potencial de explotación comercial que pueda tener esa obra. Obvio que si van ustedes con unas historias breves y acceden o llegan a quien ostenta los derechos de esa obra y lo piden para unas historias breves, y tal vez la consideración es diferente si va Patagónico, Telefe a pedir los derechos para incluirlo en una película protagonizada por Viggo Mortensen, digamos, con proyección internacional. Seguramente el costo que puedan llegar a cobrar pueda llegar a influir, ¿sí? Digamos, ahora, ¿por qué esa historia es breve? ¿Te van a cobrar 0? No lo sabemos. Pero no es algo que esté tabulado, es algo que depende de una negociación pura y dura, también depende por dónde llegues. Una cosa es que llegues por su representante y otra cosa es que llegues porque de repente sos el compañero de la escuela del hijo o el nieto de la persona que tiene los derechos y eso, aunque parezca mentira y parezca tonto, va a influir. ¿Sí? Porque es algo que no está estandarizado. Ahora, hay otro tipo de archivos que sí tienen costos estandarizados en un genérico para todo el material que ostentan. No sé si hay alguno específico, yo no tengo como mucho conocimiento o experiencia específica de los archivos, ¿no? Pero tienen costos tabulados, ¿no? ¿Alguien me puede tirar el dato? El Archivo General de la Nación creo que tiene costos tabulados, por ejemplo. Pero bueno, son como archivos específicos que no tenés todo lo que vos querés. Si el dueño es un privado es otra situación. Pero si te fijas en la página del Archivo General de la Nación, en realidad es bastante barato. Por ahí podés mandar un mail y te contestan. Tiene que ver con la cantidad de minutos que vos pidas de cada archivo, si es video, si es foto. ¿No? Sé si vos tenés más data de eso. Es así, lo que pasa es que de cualquier manera, para el caso de lo que se está planteando aquí, no es una referencia. O sea, la referencia, lo que tienen que tener en cuenta es que tienen que dejar una reserva mayor o menor para la adquisición de esos derechos. Y como dijo Alexis, tener en cuenta que si bien se trata de unas historias breves y que se supone que es sin fines de lucro, un productor más avesado puede decir, sí, sin fines de lucro, pero tienen un monto fijo con el que pueden trabajar y por qué yo les tengo que regalar lo mío.
Entonces, la verdad es que es dudable cuál sería el resultado de la negociación y ustedes están supuestamente presentando un guión que incluye llamémosle problema, por lo tanto, debe estar costeado. Sí, y también si separan una partida y dicen, bueno, para derechos vamos a separar esta partida, ¿no? Como un proceso a la inversa. Después van a buscar ese material, tal vez ya deberían tenerlo como prelocalizado, pero pónganle que no, arman un presupuesto, asignan una partida a derechos para obras preexistentes. O para inclusiones. Van a buscar esos derechos y de repente se sale del presupuesto asignado, de la partida asignada, tal vez tenga que cambiar ese material de archivo y de repente afecta a lo narrativo o no, dependiendo la importancia o no de ese material. Pero eso puede pasar también. Ahora, si es condicionante el material, y seguramente hay que asegurarse de los derechos sobre ese material antes de arrancar a escribir ese guión. ¿Sí? Digamos, es como un ida y vuelta cuando es tan determinante los derechos de una obra. Si es cualquier obra, porque la idea es que se proyecte una película vieja, bueno, se asigna un presupuesto y se busca que se encaja dentro de eso. ¿Sí? Que puede ser cero, digamos, asignan un presupuesto y después resulta que termina siendo cero por tal o cual razón, bueno, esa partida será reasignada a donde sea necesaria según los desfasajes que pueda llegar a tener el proyecto. Pero, como dice Gaby, salir o partir sin un presupuesto asignado a material de archivo y no sería lo recomendable en este caso. Ahora me acordé que también está el archivo de Canal 7 de la televisión pública y que tiene un costo tabulado y ese costo, ¿cómo se llama ahora el archivo? Tiene como un nombre específico y tiene un costo bastante alto, por lo que me habían dicho hace poco, porque una amiga estaba laburando ahí. Siempre lo tuvo. No recuerdo ahora también el nombre, pero lo institucionalizaron. Sí, siempre tuvo un costo alto. Bien, pero bueno, fíjense cómo ya de punto de partida en este análisis previo del guión, más allá de que no puedan haber profundizado en el plan de producción o en el plan de rodaje, ya con solo la lectura del guión, decisiones de la propuesta estética y el desglose, ya se vislumbran por lo menos 2 puntos críticos estrictos. La locación, ¿sí? Y el material de archivo. ¿Sí? Entonces son 2 puntos importantes que pueden ser condicionantes de este proyecto. Según decían, nadie encontró grandes determinaciones en función a las fechas de rodaje. Si bien alguien pudo llegar a enfrentarse a empezar a organizar un plan de rodaje, ¿alguno de los grupos llegó hasta ese punto? Perdón, yo quería hacer una pregunta antes de lo del plan de rodaje. ¿Se escucha bien? Vale, sí, se escucha perfecto. Con respecto a la música, si nosotros trabajáramos con un músico independiente que nos hace y nos genera la música original, o sea, ¿hay algún problema con esto? ¿Podemos avanzar con esta cuestión? Pueden avanzar, por más que sea independiente, por más que les haga la música original. Esa música, ya la vamos a ver un poquitín más adelante, sigue siendo alcanzada por los derechos de autor. O sea, va a haber una autoría a la cual hay que atender y eso sí va a estar tabulado, ¿sí? Va a estar determinado por lo menos un mínimo. Vamos a ver que igual para historias breves hay un tratamiento particular, pero sí va a haber, tranquilamente esto puede tener música preexistente o música original, pero en ambos casos son alcanzados por los derechos de autor. Y eso va a tener un mínimo, ¿sí? Sea un cortometraje por fuera de un convenio especial de historias breves o estos cortometrajes que son de historias breves. Pero lo va a alcanzar toda la regulación de SADAIC, ¿sí? Y en el caso, SADAIC es la Sociedad de Gestión de Derechos de Autor de los autores musicales, ¿sí? De los compositores de música. Pero al ser original, se va a incorporar también como problemática el hecho de grabar esa música, porque es original. Por lo tanto, va a haber otros costos vinculados a
a la ejecución de esa música, ¿sí? A los intérpretes musicales, a los músicos que vayan a intervenir en la ejecución y grabación de esa obra. ¿Sí? Y en el caso de utilizar algún software de generación de música digital, también habría que registrar. ¿Pero qué sería un software? O sea, sería el compositor que compone y después lo ejecuta él en algo digital. Él o ella en un... Bueno, pasa que ahí el ejecutante va a seguir siendo el compositor. Entonces, además de pagarle por los derechos de la obra, va a haber que pagarle por la ejecución de esa obra. ¿Sí? O sea, siempre va a haber una instancia de ejecución, a menos que sea un software que de forma generativa realiza una obra musical, pero bueno, ahí habría que ver cómo puede ser abordado algo como eso, donde no hay un autor y es un software, ¿no? Probablemente si el autor fuese un software, que es algo que no está muy lejos de hacerlo, la entidad cobraría el mínimo y no se lo devolvería a nadie. No se lo abonaría a nadie. Es altamente probable. Si no me equivoco, algo así, no sé el caso específico, pero cuando algo no está liberado de derechos, es un dinero que va al Fondo Nacional de las Artes, si yo no me equivoco. ¿Sí? Como que se desvía directamente al Fondo Nacional de las Artes. Perfecto, así que puede ser que entre dentro de esa línea, pero entiendo que no es lo que estabas hablando, sino que sería la misma persona que compuso, la ejecuta a través de algún sintetizador, o algún, o algún software digital, aún así habría un ejecutante, al menos. Gracias. ¿Tengo una consulta? Sí, Paula. En el caso de los libros, ¿pasa lo mismo? Porque aparecen libros de Agatha Christie. Bien, bueno, sí. Debería haber un acceso a... Igual ahí habría que ver, ¿no? Porque el libro no es... Claro, ahí tendría que ver más que ver la gráfica. Más que al libro, al arte de tapa. Claro. Te diré. Porque vos no es que vas a estar contando la historia ni nada que tenga que ver con el libro, pero sí vas a estar mostrando un arte de tapa y el arte de tapa sí tiene copyright. Tal cual. Entonces muchas veces lo que se si hace lo es haces hacer vos, se hace como una funda aparte y ya. Sí, y si el libro está publicado, se puede recurrir a la solicitud de un permiso para mostrarlo, que probablemente eso sí no tenga costo. A la misma editorial que la haya editado, ¿no? Sí, aparte un autor, en este caso como Agatha Christie, debe tener más de una publicación y más de una editorial que lo pueda representar. Perfecto. Yo otra pregunta. ¿Cómo se enteran de estas cosas? Ponele, yo pongo algo de Agatha Christie. ¿Cómo le llega a ella que Historias Breves, Argentina, lo puso? O sea, es rarísimo. Eso es más raro. Por eso pasa que, bueno, la ley es la misma para todos, sea para una peli de Telefe que para una Historias Breves. Sí, la ley sigue siendo la misma. El tema es que el nivel de exposición de una película de Telefe protagonizada por Viggo Mortensen es muchísimo mayor que la exposición de tu Historias Breves. Entonces, vos no sabés, ¿se enteran o no se enteran? Pero ¿y si se enteran? Entonces, vos tenés que estar resguardada legal. Ahí te comes un juicio, ¿cómo es? Te podrías comer un juicio, vamos a ponerlo en esas palabras, digamos. ¿Qué algo más grosso? No, más que un juicio, ¿no. Claro, ya no hay más igual. Ir preso, claro. Más grande que un juicio es ir preso. No va a ser presa. Pero bueno, a menos que se te embarguen, no sé. Bueno, hay que ver las consecuencias de un juicio que te pueden llevar. Pero bueno, sí, también es eso. Una cosa es que lo haga Adrián Suar y otra cosa es que lo haga Carmela. Y eso lo vemos en la televisión, digamos, los alcances que tiene un posible plagio de Adrián Suar del Fútbol y Yo y la incorporación de una canción en tu Historias Breves de las cuales no tenías derechos, ¿sí? No tenías ningún tipo de autorización. Y bueno, la exposición es menor, entonces eso está claro. Pero aún así sigue siendo ilegal y sigue siendo la misma ley para ambos dos casos.
Sí, en el caso de historias breves es difícil porque igual se edita y sale en salas, o sea que ahí vas a estar como sí o sí obligado a las cosas con Sadaic como tenerlas correctas, digamos. Pero cuando ustedes hacen los cortos de la Facu, que no van a estrenar comercialmente y dicen, bueno, que tengo que pagar los derechos de toda la música, yo, en general, cuando uno no está ganando dinero con ese cortometraje y solamente lo está circulando por festivales y nadie está cobrando entrada para ir a ver, o sea, nadie está pagando para ir a verlo y vos no estás recibiendo dinero, lo más probable es que no tengas un inconveniente y que si tenés un inconveniente no sea un inconveniente tan grande porque vos no, o sea, no hay nada que demuestre que vos cobraste ni un centavo por ese producto, ¿entendés? El tema es cuando ya querés hacer algo, si lo sacaste sin derechos y de repente te fue bien en un festival y te ofrecen comprártelo para algún canal o lo que fuera, y bueno, ahí estás complicada porque tenés que resolver unas cosas que tal vez no, por ahí después los derechos no los tenés. Tal cual. Todo eso termina siendo un sinsentido. Siempre es mejor tener los permisos, las autorizaciones. Si es un cortometraje, siempre intenten hacer la música original, no remitir, o por ejemplo, o conseguir música preexistente, pero de personas a las cuales pueden acceder y pedir por lo menos una autorización de inclusión de esa música. Es preferible que se metan en ese trabajo y en ese proceso antes que incorporar. Está bien que ustedes cuando hacen un corte hacen un render de sus computadoras en HD y pueden cambiar muy fácilmente la banda de sonido si es que tienen una venta, ¿no? Pero cuando uno hace una película, si bien hoy con el digital es más simple hacer un nuevo corte de la película, la idea es que después de que pasaste por todos los procesos de postproducción, llegaste al formato final con el cual salís a comercialización, no podés volver para atrás a rediseñar la banda de sonido, a volver a hacer el conformado, a volver a hacer el tiraje de tu copia original, más todas las copias que puedas haber hecho para tu comercialización. Entonces, aún así, en el caso de los cortos que hagan, siempre es mejor incorporar obras de las cuales sean originales o tengan un acceso seguro o asegurado a la obra que vayan a incorporar. Es lo más profesional y la mayor tranquilidad que pueden tener. Perdón, pero mientras lo decías antes, cuando te preguntaron lo de la música original, me surgió la duda de si suele ser eso al final más caro con la grabación y toda la bola, o si conviene, tipo, directamente pagar los derechos y no hacer toda esa movida. Y bueno. Sí, lo que pasa es sí, que hay dos cosas. Porque vos pagas los derechos de un tema preexistente y estás pagando los derechos de composición y letra, pero no necesariamente estás pagando la utilización del tema grabado por un sello discográfico, con los cantantes que vos querés y con la banda que vos querés. Vos estás pagando los derechos del tema, de la composición y de la letra. Y después vas a tener que negociar con la discográfica para que te deje utilizar lo que ellos ya gastaron plata en grabar. O sea que eventualmente vas a tener que pagar algún dinero adicional también ahí. Claro, quizás lo tenés que grabar con otra banda igualmente. Tipo, claro, puede ser, digamos. Lo vas a tener que evaluar, pero está bueno saberlo y decir, bueno, a ver, tengo estas dos posibilidades. Por ejemplo, lo que decíamos, locación o descomponer por decorado. Bueno, conseguir esta locación, poder filmar en la locación que tenga la disposición arquitectónica y óptima, tiene este costo. Ahora, falsearlo, buscar dos locaciones, recrear la misma, que una habitación me sirva para recrear dos habitaciones, tiene otro costo. ¿Cuál me conviene? ¿Sí? Bueno, acá es lo mismo. Música original, tengo los derechos, accedo al fonograma original, tengo que grabarlo de nuevo. Los derechos, ¿me cobran el mínimo que establece Sadaic o me cobran por encima de lo que establece Sadaic? Entonces es plantear las dos estrategias y elegir cuál es la mejor. Eso, aprovecho, eso es el plan de producción que tienen que hacer. Cuando lleguen al punto del plan de producción, ustedes van a haber determinado su propuesta estética. Entonces, para cada una de las decisiones que toman, por ejemplo, la música tiene que tener estas características, que tienen como referencia la música de Pasto de Babasónicos, el primer disco. ¿Qué vamos a hacer?
acceder a los derechos de Pasto e incorporar canciones de Pasto, o vamos a grabar, a componer originalmente música inspirada en Pasto y grabarla? Bueno, son las dos posibilidades. Planteamos los dos alcances, digamos, a dos posibilidades y terminamos decidiendo una, ¿sí? Nosotros igualmente le vamos a pedir una propuesta estética y un plan de producción, pero como decíamos, en esta iteración de ir viendo el plan de producción, ir replanteando el diseño de producción y las decisiones estéticas, nos van a enfrentar a esto, a decir, bueno, no, la verdad que acceder a los derechos de música de Babasónicos tiene un costo tal que nos conviene componer la música original y grabarla, y eso va a ser muchísimo más accesible para este proyecto, ¿sí? Lo mismo con las locaciones, lo mismo con el equipamiento, lo mismo con el arte, lo mismo con la postproducción, ¿sí? ¿Hay algún aspecto de la postproducción que deba ser tenido en cuenta en las propuestas estéticas, desgloses, lecturas que han hecho de los guiones? ¿Que sea trascendente, destacable? Puede ser en los personajes. A ver. Diga. No, eso, o sea, cuando pensamos la propuesta estética, uno también piensa qué personaje se imagina, y creo que también es a la hora de la producción de conseguir esos personajes y el costo que requiera, o sea, me parece que tiene que Del ver. elenco, decís. Yo porque habría dicho postproducción, entonces yo dije, ¿qué van a diseñar? Perdón, ¿Van a animar personajes? No, está bien. El elenco, sí. ¿En sus propuestas ha aparecido algo vinculado al elenco? ¿Han determinado en alguno de los grupos algo vinculado al elenco que pueda ser determinante para el proyecto? Estuvimos hablando de posibles personajes, pero nada definitivo. Bueno, claramente ahí va a haber una decisión que va a ir por el lado de actores reconocidos, actores no reconocidos, y eso puede llegar a ser uno de los puntos críticos, digamos, del proyecto, ¿sí? No solo por el caché, sino a veces también por las demandas en la estructura de producción que puede llegar a venir aparejadas, digamos, con la decisión de incorporar a tal o cual actor. No deberían ser tan diferentes unas con otras, pero a veces sí. Entonces, para hacer un repaso, ¿en qué estado se encuentra cada uno de los grupos? Si nos pueden indicar. ¿Hasta qué punto ha llegado cada uno de los grupos? Bien, que empezamos a preguntar con nombre y apellido. Mi grupo. Grupo 4. Claro. Mi grupo. Grupo 3. Mi grupo. ¿Dónde están? ¿Anyone? Hola. ¿Anyone? Acá. Hola. Sí. ¿Te vas? ¿Me escucha? ¿Cómo te vas? ¿Se te escucha? Bien. No, nosotros venimos muy atrasados. Quedamos 3 solos en el grupo y estamos medios desorganizados todavía. 3, sí, 3. Bien. Y estuvimos analizando el guión, ya separamos por secuencias, escenas, marcamos las cosas importantes, o sea, lo que es la parte de la vestuario, maquillaje y ese tipo de cosas. Y bueno, ahí estamos. Bueno, ahora son 3, Caro, ya no son 4, como hace 10 minutos. Y no sé, capaz que seguimos bajando. ¿Quién se bajó? ¿Quién? Ahí, Caro. Ya ni me acuerdo el nombre. Puede pasar porque yo tenía que se había bajado Guzmán, puede ser. Digan quién queda, chicos. Sí. Claro, digan quién queda, si no. Queda Daniel, Sebastián y Sofía. Bien. Bueno, ahora vemos entre nosotros, que estábamos recién hablando sobre ustedes también, ahora vemos algunas determinaciones o algo por el estilo. ¿Me repetís quiénes quedaron? Sí, Sebastián. Daniel y Sofía. O sea, Rinaldi y María Belén no está más. No. Perdón, no tengo idea, pero nosotros somos 6, no sé cuánto es el máximo.
No sé si 9 es un montón. No, nosotros estamos evaluando a la inversa, digamos, si alguno de los otros grupos tiene ganas de disociarse más que hacer un grupo masivo. Creo que igual para que se queden tranquilos, Sebastián, tampoco no es nada que no puedan encarar el proyecto. No, el grupo de Zona Franca, que es el grupo 5, creo que son 7. Si hay alguno o algunes que... ¿Se cortó? No. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, te escuchamos. Se me frizaron todos, por eso. Pensé Estamos que se me acá. había cortado. No. No, si de Zona Franca hay, no sé, 2, ponele o 3 que quieran, no sé, unirse al otro equipo, o 2 quizás, pero como para equiparar un poco los... En digamos, mi grupo, que estén todos perdidos. En el de Gaby son 7 también. 7 también Y hay 2 podríamos. que no quieran hacer TV y se quieran venir a historias breves, son bienvenidas. Bueno. Si no, después vemos cómo lo resolvemos. Como refuerzo, podríamos plantear uno de mi grupo que quiera hacer la experiencia de historias breves y uno del otro grupo que decís que tiene 7, de manera de reforzar a ese grupo que hoy queda con 3, pasarlo a 5 personas, sería absolutamente razonable. También es raro si avanzaron, ¿no? Pero bueno, está abierto. Bueno, yo después en la comisión individual con mi grupo lo charlo. Tal cual, nosotros charlamos ahí, aunque no tenemos mucho que charlar, más que somos lo que somos. Claro. El resto de los grupos... Grupo 4, a ver en qué estado están. Grupo 4, ¿quiénes son? Así les veo las caritas. 1. Yo acá. Nosotros acá. Ahí va. ¿Y en qué estado estamos? ¿Hasta dónde? Y ellos más o menos. Tenemos que seguir por el plan de rodaje ya. Hicimos todas las propuestas estéticas, hicimos el desglose. La sinopsis, sí. Estaba viendo acá en la escaleta de lo que tenemos. La carta de presentación, que estamos ahí. Y hay que seguir por el ¿Qué es la carta? La carta de intención. Eso, la carta de intención. La intención que está en el dossier que hay que entregar, supuestamente. Ah, porque ustedes lo están haciendo Están leyendo tomando como de las referencia a las bases de historias breves en lugar de la consigna del TP. Ups. Recomendación, o sea, muy bien igual, está perfecto. Pero tienen más cosas en las bases. Porque sí, y además hay cosas que no estando en la vida real pierden un poco de sentido. Está bueno igual porque se meten en decir, bueno, ¿cómo se resuelve este documento? Está perfecto. Pero lean la consigna de historias breves, bájense la consigna y síganla porque a su vez es una ayuda, porque para cada uno de los ítems que les pedimos hay como una descripción de lo que se espera de ese punto. ¿Sí? Porque si nosotros le estamos pidiendo ahora el plan de producción, es como que en las bases, el plan de producción tal y como está descrito no coincide demasiado con lo que estamos hablando ahora. ¿Sí? Con esto de tomar decisiones estratégicas que dialogan con, con la propuesta estética. Entonces, buenísimo que hayan avanzado con las bases como guía, pero vayan a la guía del TP y háganlo dialogar y confluir para enriquecer lo que ya han hecho. Qué aplicado este grupo igual, ¿eh? Y ya que han trabajado tanto, hecho el desglose, ¿qué impresión tienen? ¿Dónde aparecen dificultades? Vuelvo a la pregunta inicial de Alexis. ¿Dónde aparecen situaciones que son más críticas, más difíciles de resolver? Pasa que el primero que habló es Martín, que es... el tema de la locación. Ok. Son justo los que hablaron al principio, o sea, son los aplicados. ¿Qué le vamos a decir? Ok. En cuanto a escenas, no encontramos ninguna más complicada que la de el aire y luz, digamos.
pero más que nada por una cuestión de locación, no hay ninguna escena que sea difícil de filmar particularmente, por lo menos no nos pareció que haya nada de eso. Sí, hay algunas particularidades que todavía tenemos que terminar de ver, pero según cómo sean los encuadres, el tema de que haya un personaje que ve la proyección en la habitación de otro vecino, es algo que tenemos que ver si lo vamos a falsear o si encontramos un lugar que tenga un pulmón que llegue desde el cual se pueda llegar a ver la ventana del vecino y la proyección. Estuvimos buscando locaciones con eso, con ventanas que den algo similar a otra ventana o que se pueda falsear desde ese lugar, pasillos que tengan varias puertas que simulen ser habitaciones de departamentos o de algún tipo de pensión. Estuvimos, en ese sentido, buscando algunas de las cosas que van a ser necesarias. Bien. A grande, pero Silvana, entonces vos estás en el grupo con los chicos, con Martín y el grupo de Julia. Bien, sí. Había entendido que no en la vez anterior que interviniste. Entonces, ¿tienen como más o menos una decisión de si van a ir por el plan buscar la locación o falsear en varias locaciones el mismo decorado? ¿Eso lo han decidido o todavía están evaluando las dos posibilidades? Estamos evaluando las posibilidades. Encontramos algunas locaciones que cumplen con casi, o sea, con varias de estas necesidades puntuales, pero en ninguna están todas y en algunos casos no sé si realmente se puede satisfacer con una sola locación. Todavía no lo decidimos. ¿Se puede saber por dónde encontraron esas posibilidades? Ya ahora localización, digamos, como barrio, ciudad. Todas en Capital Federal. ¿Barrio? Ya te digo, había una en Palermo, había otra, son todas del mismo lugar que brinda locaciones. Ah, ok. Y son como, o sea, son edificios grandes. La idea es escribirles para averiguar bien cómo es el tema, porque hay casos de casas con un montón de habitaciones como si fueran medio abandonadas o no sé en qué situación están, porque son espacios con muchas habitaciones. Por lo cual surge la duda realmente si no hay gente viviendo ahí o cómo es, o si son súper caras de alquilar. La verdad es que no sé. Pero bien. Son todas en Capital. Paternal, no me acuerdo cuál otro. Bueno, Paternal ya es un poquito más interesante que Palermo. Digo, evalúen por Paternal a ver si están un poco más cómodos. Okay. Nosotros perdón. Dale. No, que nosotros con Zona Franca habíamos hecho como una propuesta de locación, como habíamos pensado un poco cómo estaba configurada, habíamos pensado en San Telmo, por el tema de que quizás una casa chorizo tenía una correspondencia con lo que describía el guión, y habíamos pensado en una galería que está ubicada ahí, construimos una planta y de lo que es el lugar, pero bueno, quizás lo que faltaría sea la averiguación de cómo sería el tema del costo y del permiso. Una galería que es reconocida, ¿no? Ahora no tengo el nombre, pero está ubicada ahí en San Telmo. Bien, una galería, o sea, quiere decir que es un espacio de negocios o algo por el estilo. Digo, tiene otra actividad. Claro, sí. Bueno. Ahora si tengo el nombre, lo paso. Está bien, no importa, me importa más ese detalle, en el hecho de que vos te estás incorporando a locaciones un espacio que se va a enfrentar a un lucro cesante, por lo tanto eso va a afectar a las negociaciones que puedas tener, ojo con eso. Claro. Por eso es cuando me decís, yo estoy pensando en una producción y vos me decís Palermo, San Telmo, Paternal, te digo, veamos Paternal. Digamos, otros son como lugares céntricos y que tienen otro tipo de demandas, otro tipo de explotación, pero bueno, sí, son posibilidades, no es que no se filma en Palermo o en San Telmo, pero bueno,
en este caso, como vos decís, una galería, ¿no? Claro, ahí un compañero puso el nombre de la galería. Sí, lo que no entiendo en este planteo es cómo trabajarían, siendo que efectivamente los locales están abiertos los 7 días de la semana. Claro. Es una zona, está bien, estamos en plena pandemia, pero es una zona comercial, turística, y en términos de plan, deja muy poco margen para trabajar. Exacto. Sí, eso es lo que pensamos nosotros en mi grupo de San Telmo y La Boca, que era lo ideal en principio, pero después eran todas zonas súper turísticas, es medio un drama para filmar por ahí, aparte creo que no, te matan con los precios. También eso. Bueno, también son cositas que después influyen bastante en la toma de decisiones, porque yo insisto, Paternal tal vez está menos accesible, más alejado, se llega solo en colectivo, sí, entiendo, pero tal vez te facilita en la logística y en las comodidades de rodaje comparado con Palermo o San Telmo. Consideraciones a tener en cuenta al momento de tomar esas decisiones. Una cosa para mí importante, y no sé, espera, porque nos quedan 2 grupos también por preguntar a la pasada, o bueno, Zona Franca y faltaría uno más ahora, profundizan, es que lo que decía la vez pasada, ojo de concentrarnos en los puntos críticos o en los problemas vinculados específicamente a arte y locaciones, porque son los más gráficos, son los que podemos ver muy claramente, los que emergen del desglose de guión, pero recuerden que atrás del guión, la estructura de producción tiene un montón de recursos que se ponen en juego que no están en el guión. Entonces, empezar a pensar en el equipamiento, en que ese equipamiento necesita ser trasladado, en que ese equipamiento necesita estar en un lugar para poder ser utilizado y guardado, en que hay que comer, en que, bueno, y empiezan a aparecer toda una serie de necesidades y complicaciones, ¿sí?, que no están escritas en el guión, ¿sí? Empiecen a preguntarse, porque en el plan de producción hay que abordar esas cuestiones, ¿sí? Igual el encuentro que viene vamos a charlar un poquito más sobre esto, pero es importante que ya habiliten el detrás de cámara como problemas a tener en cuenta. O la postproducción, ¿no? En la propuesta estética, ¿cuál es el look? ¿Cuál es el resultado que están buscando? ¿Eso surge de cámara o surge de postproducción? ¿Hay algún complemento de la postproducción que sea necesario tener en cuenta para poder llegar a ese resultado? ¿O es cuestiones de cámara, pero cámara qué? ¿La cámara sola? ¿Qué tipo de cámara? ¿Algún tipo de lentes? ¿Algún tipo de filtros? ¿Qué tipo de iluminación? ¿Cuánta iluminación? ¿Sí? Empezar a preguntarse esas cosas va a abrir un abanico de problemas que yo veo que no van apareciendo, sino que aparecen estos que emergen de la lectura del guión literal. ¿Sí? Bueno, nos quedaba un grupo, si quieren profundizar ahí Zona Franca un poquito más, y si no también habilitar al otro grupo, así dejamos un poquito también de espacio para tele. A ver, Zona Franca, ¿y el otro grupo cuál es? Tromia, los que están con las chicas que están conmigo, son 6 chicas. ¿Están las 6 por ahí? Acá, sí. Ahí, Sí, nosotros hicimos la lectura del guión, el desglose, y empezamos con la propuesta estética también. Paula, ¿estás vos sola o hay más chicas? No, hay más chicas, sí. No las veo, por eso. Pero creo que no tengo instalado. Yo también. Perfecto. Bueno, ¿qué dificultades tuvieron o no sé si tienen alguna duda o se trabaron para avanzar en algo o no avanzaron más por los tiempos? ¿Cómo viene el proceso? No, en realidad, o sea, tenemos que seguir debatiendo, ya nos separamos por roles como para hacer más fácil todo, y tenemos una bajada también como para hacer todas cosas en común, y queda que cada una se ponga a hacer su parte, digamos.
Bueno. Yo les doy un tip que uno de mis grupos del cuatrimestre pasado se reunían una vez por semana tipo fijo, y si bien cada uno tenía tareas que hacía individualmente, después charlaban, porque si no, lo que pasa es que si no tienen una buena comunicación, después No, parece igual un sí, frac sí. que está en el trabajo y Sí, nos nada, juntamos es todos los como- fines de semana, hacemos un meet y ahí sí, nos sacamos las dudas, nos hablamos también durante la semana, pero fijo nos juntamos los fines de semana. Perfecto. No, más que nada porque si no después se nota que está escrito por personas distintas y no hay una coherencia, entonces traten de eso, de que si bien cada uno en su horario o en el tiempo que le pueda dedicar a hacer una parte, tengan un espacio común para poder debatir y nada. El grupo definió roles. ¿Qué roles definieron? Que producción dijimos que lo íbamos a hacer entre todas. Tenemos dirección, montaje, sonido, iluminación y cámara. Y creo que nada más, porque eran 6 roles que nos definimos, pero dijimos, y justamente éramos 6, pero dijimos en producción lo vamos a hacer entre todas. Arte. Arte también, sí. Ok. Sí, en algunos nos pusimos como medio de a parejas para mismo debatir y que hay roles que quizás requieren más trabajo que otros, como en cámara, dirección de cámara, que también el tema luces, tamaño de planos, buscar referencias y demás. ¿Los otros grupos también dividieron su tarea en roles? Sí, nosotros también lo dividimos. Nosotros también. Bien. Porque esto también para retomar lo que dijo Juli, después de que hayan hecho una lectura desde el rol y hayan hecho un plano, una perspectiva desde el rol, me parece que se impone antes de seguir adelante, por más que hayan desglosado, revisar el desglose haciendo un página a página. Me parece que es inevitable para la próxima reunión que tengan y que aquellos que no se hayan dividido en roles tengan esta también idea de tener una perspectiva múltiple para una lectura en común y llegar a acuerdos, porque el guión no dice todo, nunca dice todo. Y de la lectura detallada, intercambiada entre los responsables, van a ir surgiendo cosas como las que mencionó recién Alexis. Digo, no sé, para esto necesitamos trabajar con lentes largas. Claro, el equipamiento sale de página a página, es como muy difícil. Esta escena inevitablemente la vamos a doblar porque es más cómodo que trabajemos así. No sé, estoy diciendo cosas en el aire, ¿no? Me parece que surge desde ahí. Es una práctica que tienen que realizar. Bueno, sí, lo que iba a agregar un poquito era, si se dividieron en grupos, quién iba a hacer el plan de producción y quién iba a hacer el plan de rodaje, por ejemplo, o el cronograma de producción. Insisto en lo que dije la vez pasada, digamos, que eso no quede en los dominios de una sola persona, porque a la larga terminan siendo los contenidos que tienen más que ver con los objetivos de la materia. Entonces es importante que todos sean conscientes y trabajen en todo lo que tenga que ver con planificación y asignación de recursos y presupuesto y financiación, porque esos son los contenidos o los conocimientos específicos de esta materia. Entonces, que la división en roles sirva para la primera etapa, pero luego se van a tener que volver a confundir, o después sí puede ser presupuesto. Bueno, yo me encargo de los rubros vinculados a arte, yo me encargo del presupuesto de equipamiento, yo me encargo de postproducción, yo me encargo de la logística de movilidad y comidas. Bueno, puede ser, ¿por qué no? Pero siempre traten de mantener una integralidad en la mirada sobre el proyecto, sobre todo en aquellos conceptos que son los objetivos mínimos de esta materia. ¿Sí? Porque si no, después llegamos al final en el coloquio y solo me pueden contar el abordaje estético del corto. Y no nos interesa. A mí en un coloquio no me interesa eso. El abordaje estético es un punto de partida
para poder armar este diseño de producción, son determinaciones que toman para tener algo sobre lo cual trabajar. ¿Sí? Todos tienen que conocer en ambos trabajos prácticos el conjunto de la carpeta y por qué llegamos a esos resultados en cada una de las partes. Esto quiere decir, todos tenemos que saber, tomemos como válida la metodología que dice Alexis, de dividirse la averiguación de rubros en el momento de armar un presupuesto, pero todos tenemos que saber por qué llegamos a ese número, qué discusiones hubo, o sea, qué diálogos hubo con los proveedores para llegar a una determinada resultante, qué decisiones tomamos, por qué apostamos más o menos a ese rubro. O sea, finalmente el resultado se tiene que poner en común y así no hayan trabajado en detalle la relación con un proveedor que les dio un valor, sí tienen que conocer qué es lo que hizo su compañero al respecto y poder contárnoslo. Porque la idea es que, por más que están trabajando en grupo, todos entiendan la experiencia realizada integralmente. Sí. ¿Queda algún grupo de historias breves sin haber pasado informe de estado de situación? Sí, con Zona Franca hicimos como un desglose por escenas y hubo una propuesta también estética en cuanto al perfil de los personajes. Teníamos dudas acerca del tema del elenco, de tema costos o con el tema de actores desconocidos, cómo abordar ese tema. Y después también empezamos a hacer la división de roles como para ir, quizás, no sé, que uno se encargue con el tema del equipo de cámaras, con el tema del sonido, como y después, bueno, obviamente aglomerar todo. Y después marcamos también el guión, lo que correspondía, según el guión, lo que correspondía a cada departamento. Ok. Revisemos los trabajos prácticos de tele. Les doy como un objetivo, así como hoy tenía el objetivo de llegar hasta plan de producción y plan de rodaje, viendo los contenidos que tienen que ver para el encuentro que viene, ya deberían llegar a enfrentarse al cronograma de producción y sería importante que lo aborden, ya que es parte de los temas que se van a hablar la semana que viene. Entonces, en cuestiones de tiempo, ya es trascender el plan de rodaje, pensar en el cronograma de producción, contemplando tareas y tiempos de pre- y de postproducción, y lo que les quedaría pendiente para la entrega del 6 va a tener que ver con el desglose, que va a ir desde el desglose del equipo técnico hasta desglose de necesidades que emergen del plan de producción. Por lo tanto, si vienen atrasados, recomendación para la semana que viene, lleguen hasta cronograma de producción y plan de producción con todo lo que charlamos hoy. ¿Sí? Si llegan bien a la semana que viene con eso, les queda una semana para hacer desgloses y nada más. Desglose de lo que no está en el guión, ¿eh? Sí. No, con respecto a lo del cronograma de producción, en la caja de herramientas hay un texto de diagrama de Gantt y hay un ejemplo, una planilla que pueden descargar para usar, y si no pueden descargar cualquier modelo de diagrama de Gantt de internet que les parezca que les sirve, o hacer un cronograma a mano con las casillas que a ustedes se les dé la gana. No hace falta que usen el de Gantt. Pero chequeen ese apunte que más o menos, si quieren usar el de Gantt, más o menos les explica qué tipo de información es la que requiere el diagrama, etc. Sí, también si quieren el capítulo 5 de planificación. ¿Ibas a decir eso, Guada? No, les iba a decir que hay una herramienta que descubrí que es muy piola, que vieron en los Google Sheets. Hay una plantilla de diagrama de Gantt que está divina para intervenir y apropiársela. Y de paso es un doc compartido y entonces lo pueden trabajar ahí directamente. Perfecto. Y si sacaron sus respectivas cuentas de Microsoft con el mail de la facultad, tienen Project en versión nube y ahí también pueden trabajar perfectamente Gantt
que inclusive el día de mañana podrían abrir ese primer cronograma como más genérico en un plan más detallado. Bien, solo agrego nada más, buenísimo todo lo que dicen. El capítulo 5 de Pardo, que se llama Planificación, tiene un apartado donde habla sobre el diagrama de Gantt como una de las herramientas de sistematización de las tareas y los tiempos. Por lo tanto, para la semana que viene tienen que llegar hasta ese punto. Si llegan hasta ese punto, con miras al 6, llegan impecables. Bien, pasamos a los dos equipos que están haciendo tele. Brevemente, ¿pudieron trabajar en la semana a partir de la primera revisión que hicimos? ¿Qué cambios hubo en las perspectivas del trabajo? Cuéntenos. Bueno, no sé, nadie habla. Nosotros, bueno, habíamos presentado la semana pasada, habíamos hecho ya como un programa que, bueno, decidimos que, o sea, tuvimos las devoluciones que estuvieron buenas, capaz no hacer temas tan mediáticos y como capaz el programa no estaba a la dimensión de Canal 13 en ese horario. Y nada, en la semana estuvimos tratando eso, capaz de hacerlo un poco más show de alguna manera. Retrabajamos el tema temas para darle como otra onda y remarcar capaz el estilo que le queríamos dar. Un poco más de entretenimiento, pero en el que se sigan planteando los temas y las problemáticas siguiendo el lineamiento del TP, como está en las consignas. Pero igual, no sé, siento como que, o sea, nos es muy conflictivo trabajar, o sea, imaginarnos el programa por, nada, desde que no tenemos experiencia en esto, pero como no sabemos cuánto es muy grande o cuánto no, o cuánto podemos hacerlo más entretenimiento show, que es lo que pensamos que va más en Canal 13 a esa hora, y tampoco copiar los programas que ya están en el mismo horario, o sea, no hacer lo mismo que los otros canales, porque es otro público además. Entonces, bueno. ¿Y qué, digamos, en lo concreto, qué recursos narrativos agregaron? ¿Qué temas nuevos surgieron? No sé si alguien quiere hablar. Yo lo hago rápido, lo que hicimos Sí, al fue... menos en líneas generales, No, sí. porque seguro que si lo transformaron en un show cambió sustancialmente, entonces tener idea. No, a ver, capaz que, o sea, la idea sigue siendo medio planteado en un piso en el que van a haber invitados que van a ser medio de panel, en el que primero se plantea un tema que va a ser transversal a través de una nota, que es medio investigación, pero tirándole la onda, no es un tema de ir a, o sea, por ejemplo, uno de los temas es la carne en un festival, la carne argentina en un festival de Finlandia, que la carne argentina como la mejor carne del mundo, con este mundial de carnes no está. Entonces, capaz, como un tema supuesto, entonces plantear de ir ahí y ver, che, ¿por qué no está? Pero que todo el tiempo esa nota sea también comentada de vuelta en el piso, para darle también como el lado de humor, tipo, como los comentarios de por qué no está y lo que los invitados piensan sobre ese tema, más que dar una verdad absoluta, capaz. Y entonces tenemos esa nota que va a ser comentada, o sea, presentada, después va a ir teniendo sus devoluciones en el piso, y hay una sección en la que le pusimos Plata no vale, pero es como genérica, en el que se hace como por el mundo, cómo es vivir en otros lugares del mundo. Decir, bueno, che, con 100 pesos acá, ¿qué podemos hacer? 100 pesos en el mundo, ¿qué se puede hacer? Medio robado de otro show que habíamos visto, de alguien que ya hace eso, pero darle como también con algún local argentino que esté viviendo ahí,
pero siempre desde el lado de poder también reírse un poco de las cosas, o sea, no de poner en comparación eso y darle el lado capaz más de, no sé, Lucho, capaz que tiene alguna palabra para agregar, pero como Sí, como ácido, o planteando la realidad, agarrando irónico. la realidad, claro, irónico, como bueno, esto es lo que hay. Que es lo que tomamos de estos programas que planteamos la otra vez, Duro de Domar, etcétera. Y quizás tomamos como refe, no sé si se acuerdan, estos como tapes que hacía Showmatch, que no sé, ponerle, cuando fue lo de Alemania, lo del Mundial y todo eso, que mandaban algún móvil, ¿no? A cubrir esa parte y medio que se ponían a charlar con gente de ahí y se cagaban de risa. Es medio en ese plan, ¿no? Por ejemplo, con esto de la mejor carne del mundo, el título del programa se llama La mejor carne del mundo, finlandesa, como medio tratando de derribar muchos mitos y de cosas bien argentas, ¿no? Casi todos los temas de cada capítulo tienen como una línea, ¿no? Que viene por ahí. Y después, no sé, planteamos como que venga un finlandés, un chef de allá, con la carne de allá, y que lo mandamos al Monumental con los parrilleros de ahí. Entonces, tiene como esa magia, ¿no? Que nos pareció re divertida y bueno, pero no deja de ser como una crítica, ¿no? Al argentino. Sí, capaz como una crítica a lo que nosotros también nos hacemos muchas veces idea de qué somos o cómo estamos en el mundo y capaz plantear como otras, como cómo nos ven o eso, y que los mismos invitados hagan los chistes acordes a eso. Pero nada, pero sí que haya un tema que se plantee como para guiar el programa. Pero bueno, nada. Sí, y nos tomamos muy a pecho esto de que sea internacional, entonces queremos viajar y nada, traer gente. Sí. Perdón. Les pregunto, ¿están planteándose 13 capítulos todos internacionales? No. No, ok. No. Planteamos algunos internacionales y otros que se pueden plantear, o sea, completamente acá en Argentina. Okay. Porque si no, obviamente, el presupuesto tampoco da. De hecho, sí, que iba a decir una cosita cortita, que de hecho, a veces lo que hacemos, también pensamos como que no sea mandar un movilero, un móvil, sino que sea alguien ya, como si fuera alguien que cubre, un corresponsal, ahí va, eso, ahí va. Que me parece que como que abarata en mi cabeza los costos. Y además lo abarata, es cierto. Está bien, avancen y después vemos. Pero me parece que ahora sí está encaminado a lo que puede ser un programa de Canal 13, no sé qué pensás vos, Gaby. No, sí, me gustaría ver la estructura. Bueno, sí, por eso que quiero que vayan a avanzar. Pueden avanzar por acá. ¿Y hasta dónde llegaron en términos de desarrollo? ¿Qué tienen en cuanto a material? ¿Pudieron elegir 13 temas? ¿Tienen un tema de ejemplo como este que contaron? ¿Pudieron armar una rutina? ¿O empezaron a pergeñar secciones? ¿Qué ha pasado con eso? Sí, tenemos como dividido en tiempos el programa, si ese lo podemos leer o está en lo que entregamos. Y después de los capítulos hicimos 5. Todavía no pensamos los demás, pero eran 5 como ejemplos generalizadores para que vayan chequeando. Yo no sé, Ceci, si te parece, yo haría más bien una lectura por afuera, en el transcurso de la semana hacerles una devolución. No porque no quiera hacerlo, sino porque son 20 y 42 y tenemos que trabajar. Hoy le ponemos más eje al tema de historias breves. Revisemos más por equipo y les mandamos una devolución. Que sí, la semana que viene, en todo caso, compartimos con el resto de la cursada para que no pierdan el hilo del avance de los grupos, ¿no? Sí, igual ustedes todavía no lo mandaron a esto, ¿verdad? Sí. No, de hecho nos respondieron que estaba recibido. Lo mandaron a la cátedra. Sí, lo mandamos a la cátedra. Ok, perfecto. Entonces yo después lo veo y les hago una devolución. Dale. Está en el Drive, sí, en la carpetita del Drive.
Perfecto, genial. Cualquier cosa, si querés la próxima ya te lo reenviamos también a vos directamente. Sí, por los dos medios, dale. Bueno, perfecto. Ok. No, medio que habíamos hecho, bueno, como la semana pasada tuvimos esa como gran No, corrección. pero está. Esta semana tratamos de tampoco volver a hacer todo de vuelta, o sea, como guiarnos en el programa, que lleva su tiempo en grupo discutir porque todos tenemos ideas diferentes. En eso, está bárbaro. Y sí, tenemos como un esbozo de la rutina, el formato del programa medio que lo tenemos escrito, capaz que si ya estamos en darle este enfoque, capaz volverle a dar una revisadita, pero sí. Profundizar ahí. Sí, profundizar ahí. No se olviden de ver, no solo los que hacen tele, sino todos, la clase virtual que hay de rutina, que está en la plataforma. Sí, hay que ver, no sé, ya deberían haber visto formato y Esa la vimos. por eso, y rutina. Buenísimo. Bien, el equipo que Dínamo han avanzado con algo. Hola, ¿qué tal? Sí, avanzamos, estuvimos investigando más de todo esto que hablamos la otra vez, lo de IP, esta relación que estaría bueno que se replique o que lo vayan pasando las rotativas, digamos, de IP. Vimos el primer programa de IP, cómo inauguraron, cuál es la impronta y demás. Nos dimos cuenta de muchas cosas, investigamos también de forma política, cómo impacta y demás. Cuestión, se presenta IP como, bueno, equipo joven, son todos jóvenes, ellos lo dicen encima en cámara, el tema de inclusivo, la paridad de género, bueno, dijeron que es aparentemente el primer canal como que implementan eso, la paridad de género, bueno, como que nos marcó una guía en cuanto a cuál es la línea, digamos, editorial de IP. Entonces, eso lo bajamos a nuestro programa de Canal 9 y como edificamos como varias opciones, ¿no? De cómo presentarlo. La primera que se nos ocurrió, desde el vamos, bueno, presentadores, 2 conductores, mujer y hombre, como para seguir reforzando estas cosas. Una forma, digamos, un look joven, fresco, que se pueda después replicar en las muchas plataformas, que se pueda ver de distintas formas. El rango, digamos, de edad, que lo van a ver, de 20 a 40 años. Hicimos como un estimativo por el aire medio al principio. Y después, bueno, ahí ya... Perdóname, Juan Manuel, apostando de esta manera a una lenta, pero estratégica renovación del público del 9. Exacto. Claramente. Y que los convencen con lo que dijimos de IP. Como ir a Canal 9, mira, esto va a servir para esto. Entonces, y de paso, como decís, renovar Canal 9, el público. Y ahí, bueno, ya entrando particularmente en el programa, bueno, los 2 conductores que pasen, la primera idea es que pasen archivos, o sea, todo material de archivo en donde muestren, no archivo no, es propio, no sé bien, creo que hay una diferencia, en donde muestren toda la problemática X, la comunidad o el damnificado o damnificados de este problema. Después pasarían a los profesionales que discuten este problema, para darle un tinte también objetivo, entre comillas, a la visual, porque eso IP es lo que quiere mostrar, más allá de que ahora después lo comentamos el tema político y a quién va a estar apuntado, ¿no? Pero es para dar como esa cara. Después, ahí es cuando se abre como la interacción con el público mediante redes sociales, en donde la gente puede interactuar con los profesionales, preguntarle, bueno, acercarle sus dudas. Obviamente esto filtrado por la producción, luego el conductor les acercará estas dudas, los conductores a los profesionales, y después ahí se va a dar como el lapso, o sea, ahí la interacción ya con el funcionario y el lapso para resolver esta problemática. O sea que perdóname, Juan, estamos hablando inevitablemente de un vivo, porque la interacción con redes... Exacto, esa parte sí. Todo el resto de, digamos, el material, cuando se presenta el problema, ya va a estar grabado, digamos, después lo veremos, pero, qué sé yo, una semana, por darte un ejemplo, en donde se van a mostrar la problemática, misma la solución también, ¿no? O suerte de solución, a veces capaz que no se consiguen. Entonces, ahí es cuando se desprende varias teorías que tenemos del programa, también otras. Por ejemplo, una que decíamos, cámara oculta, pero desde 2 puntos. La cámara oculta, la persona damnificada, por ejemplo rápido, un jubilado que va, qué sé yo, a Edesur y lo tratan mal, por dar un ejemplo.
Entonces, desde ese lado, y después reforzarlo con el programa, o sea, el notero, yendo al funcionario, como equiparando, digamos, los pesos, ¿no? O sea, el jubilado versus el empleado o EDESUR y el programa versus el funcionario, como para que no esté desnivelado ese tema. Eso por un lado, lo dejamos ahí como boyando a ver qué podíamos hacer. Sí. Y otra última versión más moderna, creo que nos gustó más a todos, que es, no sé si ahí Nico querés opinar. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, no, para cerrar un poquito lo anterior, lo de la cámara oculta también era el hecho de poner en evidencia, registrar el problema, o sea, que quede constatado el problema cuando se da en una situación específica y, digamos, dejarlo grabado. O sea, la cámara oculta apuntada a ese estilo, ponele, ¿no? Eso nada más para hacer. Después, digo, la otra idea que surgió, que bueno, es muy distinta, era basado en el formato o la idea, algo como para que sean visualmente la mecánica de cómo los imaginamos, digamos, era algo habrán hecho por la Argentina, viste, que con motion graphics y demás se va visitando y se va haciendo un recorrido donde las escenografías también van cambiando y el conductor como que dice, bueno, vamos allá, es como que hay una caminata y un recorrido del capítulo donde también se recorren los hechos, puede ser también mientras se camina se recorre con un profesional o un experto que puede apoyar la idea que se está desarrollando. También aparece luego el damnificado, o sea, presentar los mismos integrantes de esta ecuación, pero de una manera más... me tocaron el timbre. Ahora me subo, pero la dejo ahí. Anda tranqui. No. Sí, yo también soy del grupo, quería tomar la palabra para hacer una consulta, algo que consultaste recién, Gabriel, que decían si la idea de renovar el público del 9. Originalmente creo que no sería la idea, porque sabemos que la gente que va a mirar el 9 a la noche un viernes probablemente sean adultos de, como hablábamos hasta ahora, Sí. ¿no? 50 en adelante. Entonces la idea es que si si IP replica clips del programa en un horario de fin de semana, por ejemplo, que puede llegar a verlo un joven, sobre todo un clip corto, ¿no? Porque hoy por hoy las redes, los videos de redes son de 1 minuto o 2. Entonces, en la programación engancho ese clip y el clip tiene un link o una insinuación hacia las redes, por ahí después ese joven puede ir a la red, buscar el programa, ver 5 o 6 clips juntos y si le interesa, aquí ya se como que se autopone el hecho de, bueno, lo voy a ir a ver a la hora que lo dan. Yo creo que es menos probable, pero bueno, es digamos, el circuito en el que apuntaríamos al público. Sí, Esteban, te voy a responder ya porque está bueno para que no se malinterprete. El público, esto de que el público se renueva es un mito inútil. No, el público de un canal es un público muy estable en general y es casi imposible pensar que en muy breve lapso y con la integración de un programa vos vas a renovar un consumo cultural, menos en la televisión. Y menos con el medio televisivo, con la dinámica que hoy tiene el medio televisivo. A ver, en mi casa nadie ve tele, sin embargo, mis hijas que son de 20 y 14 años están viendo MasterChef en Celebrities. O sea, algo hizo que se sentaran a ver la tele. De hecho, lo miran y al mismo tiempo miran las redes de los participantes. Después lo hablamos, pero digo, eso no las va a hacer televidentes de Telefe de acá a la eternidad de ninguna manera. Las está haciendo partícipes por un momento de un consumo cultural al que no están habituadas en este caso. La integración de un programa como el de ustedes a una pantalla como la de Canal 9 no haría mucho más que eso, exagerando. Y probablemente ni siquiera eso. Lo que digo es, si Canal 9, o en realidad si el Grupo Octubre, que ha decidido tener una política respecto de un canal como el 9,
pretende tener viabilidad en el tiempo, seguramente con esta y una cantidad de nuevas propuestas como esta, podrá ir muy de a poco haciendo que se sume algo más de un público que normalmente no tienen, seguramente con una pretensión de que sea un poco más joven que el que tienen hoy. Eso es todo. Claro, será como un inicio de un proceso hiperlento. Lento, pero con una mirada estratégica que un gerente de programación, y en especial un gerente de programación, una señal que se ha renovado en términos de quiénes son sus dueños, va a tener una mirada estratégica de mediano y largo plazo. Mismo de equipos de tecnología, digo, hay un desembarque también importante, creo, de eso mismo en Canal 9, en los estudios y demás. Así que, nada, es una contraprestación también. Capaz que se impone más el Grupo Octubre ahora en cuanto al futuro de Canal 9. Es una posibilidad, es altamente probable. Hay que ver. Bueno, y entonces, quería hacer una respuesta sobre esa dinámica que estaban planteando, perdón. Esa última. Sí, como la de más, algo habrán hecho. Más moderna, digamos. Sí. Ahí está, justo, mira. Ahí volviste. Yo lo que creo, a ver, la dinámica de mostrar el transcurrir en la acción siempre para mí es mucho más atractiva que dos tipos hablando en un estudio. Esto está claro. Y de hecho, la demanda que ustedes reciben en el trabajo práctico de parte del canal habla de una cosa de circular por el espacio público y no de estar anclados en un estudio. Lo que quiero hacer la salvedad ahora para que no se entusiasmen demasiado es que algo habrán hecho y su formato con todas las complejidades era un programa recontra caro. Bueno. Se puede pensar en algo en donde los expertos, en lugar de estar en un estudio, nos acompañan hasta el río contaminado, porque es mucho mejor verlo ahí que contado en el estudio, sí. Ahora, tiene que tener una producción muy prolija, ser muy poco pretencioso en la cantidad de situaciones a recorrer, porque estamos en Canal 9. Digo, les adelanto que no nos va a permitir un despliegue muy importante. Pero situaciones a recorrer, ¿en qué sentido? O sea, a la problemática en sí, o sea, que la problemática, el punto tiene que ser algo tranqui, digamos, o sea, no algo... Mirá, te lo voy a simplificar con un ejemplo. Suponete que estamos hablando, yo recién hablé de contaminación del río. Suponete que el tema es, no sé, se ha desactivado la limpieza del riachuelo. La Corte Suprema tendría que haber presionado en los últimos 4 años a que eso siguiese adelante, pero el organismo que está a cargo, que es la CUMAR, no avanzó. Si tomás, por ejemplo, la obligación de la erradicación de basureros de la zona, de zonas de basureros en el sentido del lugar donde se deposita residuos urbanos. Si vos decidís hacer un programa sobre eso, los vecinos que protestan, que de acá se debería haber ido el basurero aquel, y el basurero aquel, y el basurero aquel, no vas a poder ir a 5 basureros con 5 expertos diferentes o 5 protagonistas diferentes. Ni siquiera 5, te estoy diciendo. No estamos hablando de que viajamos de Londres al ministerio, del ministerio a Londres, pues digo, por decir un ejemplo, de qué bien se trata, qué buen tratamiento de residuos hay. O, digo, si vas a querer producir mostrando una planta de tratamiento de residuos en Berazategui y con eso hacer 1 minuto y medio y no volver a Berazategui, que no te rinda más que 1 minuto y medio de Berazategui, la verdad es que ese proyecto no va a andar. Está bien, claro, pero yo me imaginaba, o sea, que vos en realidad la locación donde la problemática trajo alguna consecuencia en ya sea el territorio o en la gente que está viviendo ahí o lo que sea, lo visitas una vez y después tenés otro acercamiento que puede ser
con el damnificado, o sea, con el tipo... Sí. O sea, y Está con perfecto. esas dos más lo que vos juntás con el archivo y el profesional, alcanza por el capítulo, o sea, no necesariamente tenés que ir y volver 40 veces, me lo imaginás y por ahí corregime si por eso. Es exactamente, está bien lo que estás planteando. Yo estoy planteando la advertencia de que si no es esa la estrategia, o sea, si no es, si vamos a Berazategui a hacer el basurero erradicado, la planta de tratamiento, los vecinos que te cuentan el antes y el después, bueno, y no sé, 4 cosas más dentro de esa misma... en 4 cuadras a la redonda, en 5 cuadras a la redonda. ¿Se entiende? Ese es el criterio. Eso te va a dar formas de mostrarlo dinámicas y diseccionado para que un entrevistado, otro y otro vayan apareciendo y entremezclándose para contar la historia. Sí. Tus conductores van a poder ir atravesando los lugares en lugar de estar en un estudio. Sí. ¿Podrás llevar a los expertos a los lugares? Sí. Pero no pienses en tener mucho más de 3 jornadas de rodaje. No, está bien, está claro. No más allá de 4 o 5 locaciones. Esto es lo que estoy diciendo. Estoy poniendo un límite para que el formato no te delire y termines con 20 minutos de programa en un programa de 1 hora o en un programa tan caro que nunca se puede hacer en Canal 9. O sea que para Está bien, pero la mecánica entonces esa que dijimos de, bueno, esto que estamos, el problema, o sea, el damnificado, esto llevado al... no algo estancado en un estudio, sino un recorrido, estaría ok, digamos. Y por ahí es un poquito más... Pero una pregunta para clarificar, entonces, algo habrán hecho, entonces, ¿lo descartamos o lo podemos bajar el tono un poco? ¿Qué quiero decir? No hacerlo full eso, el capítulo, la emisión, el programa al día, no es, pero hacer una mezcla. A ver, no. Por el presupuesto me refiero, ¿no? Te lo bajo a otro lugar. ¿Cómo se llamaba el programa de Gastón Pols en Telefe? ¿Alguien lo recuerda? Ese que iba recorriendo los barrios y el tema de la droga. Ser urbano. Ser urbano. Voy a habilitar el audio. Bien. Ser urbano, mucho menos que algo habrán hecho, igual era un programa Telefe. No era un programa barato. O sea, es ser urbano, pero en lugar de con 3 cámaras, con una sola cámara. Es ser urbano con menos cantidad de jornadas de registro, porque ser urbano se podía dar el lujo de hacer, no sé, X cantidad de jornadas, muchas más de las que ustedes van a poder hacer. De hecho, ser urbano terminaba programas que no los transmitía. No les terminaba de cerrar la investigación y podían no ponerla al aire. Ser urbano, sí, totalmente. A mí te digo la parte que más me gustó, o sea, obviamente vamos a agarrar lo que se puede, ¿no? Pero la parte interesante de algo habrán hecho, no solo era cómo se presenta la gráfica, o sea, y toda la edición que tiene, o sea, del material y cómo se presenta ese material, digamos, superponiendo los collages, digamos, cómo pasa una cosa, o sea, me parece muy interesante eso, recontra, y que va a absorber además un público un poco más joven, o sea, que es un poco más, va más de la idea, justamente aparte de todo lo que vimos, ¿no? No sé si hablaron un poquito de el Grupo Octubre, cuando yo no estuve, o sea, la línea del kirchnerismo dentro del penorismo, o sea, una parte más joven que viene a justamente absorber una nueva audiencia. O sea, esa es la parte interesante. Pero hacerlo con un recurso barato, que se llama montaje. Existe hace... Claro, por montaje en cámara, o sea, sí, ahí sacaríamos todos esos recursos gráficos, si vos... Sí, claro, porque el recurso gráfico no vas a poder pagarlo. No te paga, ese horario no te paga el recurso gráfico. Claro, ni que hablar la recreación, porque inclusive recrean la escena que pasó con actores, o sea... De ninguna manera. Así, claro, directamente no. Perfecto, está bien. Por eso te estoy bajando tanto, te estoy bajando a nivel... Nosotros sacamos con el Excel, o sea, el número, pero yo me considero totalmente ignorante de cuánta gente, o sea, qué parte primero va a poner el canal y en lo que es específicamente el equipo técnico. ¿Qué equipo técnico voy a tener que poner yo como productora? O sea, sé que una parte ponía el canal, o sea, está todo en control, pero después, ¿qué es lo que te dan físicamente? ¿Qué es lo que no? La productora ponen todo, chicos. La productora pone todo. Muy lindo IP, pero ustedes como productora, el contrato les dice que ponen todo. De hecho, Bueno, ¿qué me da el canal? Entonces, ¿qué me da el canal? El aire.
Lee el Y contrato. además, o sea, de escenografía tampoco no te da nada. Nada. Claro, está bien, está bien. Yo por eso consulto Eso, relee el contrato, Nicolás, que acabas de firmar, porque lamentablemente... No, yo no firmé nada. No. Sí, vos ya firmaste. Este es tu problema, y es más... No firmaste porque no es presencial la materia. Claro, de acá, no sé, ¿cuánto dijimos? ¿Un mes y pico? Ceci, tenemos que tener este programa al aire, así que... Sí, total. Del horno. Te estoy advirtiendo de que no quiero un quebranto, porque después de 2 o 3 programas vas a salir del aire y es un problema para vos y para mí. Pero la verdad es que vos firmaste un contrato de que yo pongo el aire y vos, productora... Bueno, perfecto. Ahora, yendo un poquito más sacando eso, o sea, el personal, ¿de dónde, o sea, cuánto le pago al personal y qué tanto personal voy a buscar para hacer? O sea, está fuera, no sé cómo calcular el presupuesto en relación a un montón de cosas. No te desesperes, por eso vamos a tener clases de presupuesto, vamos a ajustar a convenios colectivos. Si quieren, tanto ustedes como el otro grupo de televisión, vayan descargándose el convenio colectivo y las planillas de liquidación para ir viéndolo. No vamos a hacer presupuesto todavía. Dentro del Sindicato Argentino de la Televisión, el convenio SATSAID CAPIT. CAPIT es la Cámara Argentina de Productoras Independientes de la Televisión, que tienen un convenio especial que es más flexible para trabajar, y ustedes, en el contrato que firmaron, probablemente podrían trabajar bajo ese marco convenial. Probablemente no, seguro. Con lo cual, digo, vamos a tomar los roles y los valores y la flexibilidad que ese convenio permite, que igual no es tanta, no es que nadie trabaja con facturas. Ah, perfecto. Le hago una preguntita a María, se llama la... Cecilia. María. No, que leí ahí, Me llamo María Cecilia, pero la UBA no me dejó elegir cuando me dio el mail. Perfecto, no, Cecilia. Hay la clase de formatos y demás, o sea, para tratar de ir metiendo esto que vamos hablando, bajado a algo teórico, concreto de lo que nos van diciendo, ¿no? O sea, estaría más o menos en lo que se describe como docu-reality, o sea, el storytelling, o sea, alguien que va contando, o sea, de otra manera, digamos, los hechos que van a acontecer, o eso es otra cosa, porque también a veces me quedan cosas sueltas, por ahí no va muy para ese lado. ¿Lo puedo responder yo, Ceci? Sí. Periodístico que toma elementos de lo que podríamos llamar el docu-reality, esta cosa testimonial in situ, pero, o sea, cuando vos hablas de algo habrán hecho, sí es un docu-reality. Ese sería un docu-reality. Eso es más claramente un docu-reality. Tiene reconstrucciones, tiene elementos claros del documental, y tiene esta cosa del transcurrir de personajes reales. Es más docu-reality que lo que... Pero te vuelvo a decir, no llegamos nunca a esa calidad de producción. Y utilicemos buenos recursos de montaje e inteligencia para tener un plan de rodaje que resuelva con temas sencillos la posibilidad de tener varios registros como para poder montar con cierta dinámica. Perdón, agrego algo, no me quiero sobreextender mucho, pero el tema, lo que nos hablamos y nos preguntamos, el tema de las soluciones. O sea, sabemos que, no por decir la mayoría, pero va a haber mucho que no se va a solucionar acá, que va a ser más tal vez la acusación o una suerte de escrache o lo que sea. ¿Cómo quedaría eso? Digo, a la audiencia, digo, por ejemplo, 13 capítulos, no resolviste nada, digo, ¿eso cómo lo podríamos manejar? Eso es el periodismo argentino, ¿no? Todos los días. Claro, no haces nada a fin de cuentas. O sea, no te quedó nada. Entonces, digo, ¿eso le prestamos atención a eso o ya descartamos? No en esta instancia, porque sería una lotería pensar que en los 3 meses que vas a estar produciendo, alguna de estas situaciones se resuelva. Si se resuelve, si se convierte en algo que vale la pena retomar para contar, seguramente, llegado el caso y considerando que sea valioso, lo podríamos hacer en algún momento,
pero no lo pongamos en el formato porque lo más probable es que no suceda. Ok. Está bien, listo. Reconocemos eso internamente. Es un espectáculo periodístico, estamos haciendo televisión abierta comercial. Ok. Lo lamento. Listo, perfecto. No, lo tenemos que tener claro eso, por eso, así que... Y sí, listo. y sí. Listo. Sí, para cerrar, digo una cosita, y vamos a porque... Dale. Lo que nos está pasando, esto hablo en general, por ahí lo que me pasó a mí, por ahí el grupo se siente... No estábamos, la verdad somos, o sea, todo lo que es el mundo de la televisión, ninguno mira mucha televisión, la realidad es eso, o sea, no le damos mucha. Entonces, nos costó, hasta que fuimos viendo un poco los materiales teóricos, o sea, empezar a relacionar las cosas que teníamos en la cabeza a un programa, la verdad, o sea, es completamente distinto. Lo que veníamos viendo en general era cine, entonces, claro. Nada más les pedimos que sepan entender que a veces, bueno, estuvimos medio colgados en lo que es... pero estuvimos escribiendo un montón de cosas y chocamos contra conceptos que íbamos generando nosotros mismos en el mismo momento. O sea que no sabíamos qué decir a veces porque lo mismo que teníamos escrito por ahí, sabían que nos iban a decir lo que nosotros mismos sabíamos. Así que bueno. Bueno, por eso están estudiando. Si no estarían en otra instancia, estarían ya produciendo. No, por eso sí, sé que es entendible, pero quería... No llores, Nico, no llores. Claro, No, pero digo que está buenísimo ser conscientes de esto y está buenísimo probar, equivocarse y ir viendo sobre la marcha cómo rearmar. Y la verdad es que es una experiencia productiva diferente, que por eso nosotros la seguimos sosteniendo, que les abre la cabeza a una forma distinta de trabajar, pero después hay otras 10 otras formas de trabajar, porque los medios cada vez tienen más ventanas y cada una de esas ventanas tienen otros recursos para producir y por lo tanto las condiciones nuevas son completamente diferentes y lo más probable es que el modelo cortometraje pase a ser un modelo perimido en poco tiempo también. Con lo cual, lo importante en esta instancia, en la instancia de aprendizaje, es que tengan la capacidad de adaptabilidad de un medio a otro. Y quienes están haciendo la experiencia de tele y quienes la comparten porque al menos la escuchan, están atravesando el adaptar el conocimiento de la producción audiovisual que ya más o menos comprenden a un espacio diferente. Perfecto. Bueno, chicos, vamos a abrirnos. Yo no sé cómo quieren que lo organicemos. Yo tengo un link armado que les voy a pasar por Wire al grupo que está trabajando conmigo. Pero los demás, si quieren compartirlo por el chat, ¿les parece? Así nos abrimos en 6 comisiones. Sí, yo ahora lo comparto por acá, pero no sé, Wada y Caro, si quieren hacer algún tipo de indicación, si ya lo hacemos ahora. No sé, ¿nos vamos a otro Meet, dicen? Sí. O que ellos se vayan a otro Meet y nosotros nos quedamos acá, o todos individuales, eso no entendí yo. No, nos vamos a Meets por grupos. Caro, vos con tu grupo, para armar los trabajos de investigación individual. Sí, yo lo que me refería es, Wada, si vas a redireccionar a alguien a otra comisión. Alex, sí. Porque Alex se quedó con 3 estudiantes nada más y en la comisión, el grupo Zona Franca son 7, entonces para hacer este trabajo individual necesitaríamos que uno pase con Alexis. Y por orden de lista, la última que me quedó es Camila Uriarte. Camila, ¿estás? Andá con Alexis vos. Genial. Ok. Bueno. Democracia. Qué democráticos que somos, sí. De Dínamo te voy a enviar a alguien más, Alexis. Ah, sí, bueno. Mándame. Bueno, ahora pongo, decirle a quién, y ahora pongo el link, estoy armando Haceme un favor, mandame el link
por WhatsApp y yo te lo comparto por Wire a la persona. Perfecto, ahora les mando. Bueno, nos vemos con Dynamo en el link que mandé. Y nos vemos buen fin de semana al resto. Igualmente.